Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En este video les voy a enseñar lo básico que necesitan para empezar a desarrollar sus habilidades en Excel. Vamos a realizar un curso completo para que sepan de qué se trata todas las herramientas esenciales que tienen que conocer sí o sí si quieren empezar a utilizar esta herramienta tan potente como lo es Excel. Bien, como primer video vamos a enseñar cuáles son las características de una celda, de qué se trata, qué es lo que tiene como contenido y cómo poder modificar también el tamaño de la fila y la columna, el cual vamos a poder implementar de forma directa. Cuando ustedes estén trabajando en cualquier planilla Excel, tienen que tomar en cuenta de que todos los contenidos que vayan a escribir en este libro de Excel, básicamente se va a estar introduciendo en una celda. Cuando hablamos de celda estamos hablando de una casilla. Por ejemplo, yo acá selecciono una casilla y esta en realidad se conoce como celda. Las celdas tienen dos elementos fundamentales. Uno es el contenido y el otro es el nombre. En esta esquina, en la parte superior, vamos a encontrar el nombre de la celda. ¿Qué quiere decir? Por defecto, las celdas siempre sus nombres va a ser en la columna y posteriormente después la fila. Entonces si yo hago clic en esta celda me dice que se ubica entre la columna D y la fila 4. Entonces la intersección de esta columna y esta fila sería el nombre de la celda. Y si yo realizo la selección de esta celda en particular, la voy a colocar en amarillo para que se pueda destacar bien, esta celda tiene como nombre D4. Aquí es donde yo puedo incluso cambiar el nombre de la celda. Yo, por ejemplo, le puedo colocar un nombre celda. Lo importante es que el nombre sea una única palabra sin espacios. Ya si le van a colocar un espacio, se sugiere que se coloque un guión bajo. Coloco Enter y ahora si me voy a otra celda, voy a tener el nombre, por ejemplo, de la celda C6. Fíjense que aquí se oscurece la ubicación. Esta es una forma muy fácil, muy práctica de poder identificar la ubicación de una celda, que en particular es su nombre. En este caso acá me dice C6. Pero ahora si yo vuelvo a esta celda que coloqué en color amarillo, el nombre de esta celda, a pesar de que me dice que está ubicada en la columna D y en la fila 4, el nombre de esta celda es celda, que es lo que acabamos de escribir. Entonces siempre tienen que tomar en cuenta que cuando van a ubicar una celda, fíjense en su nombre, porque también les va a permitir saber en dónde se va a ubicar. Lo segundo que tienen que saber sobre una celda es que esta va a tener un contenido, o mejor dicho también una función. Básicamente el contenido de una celda es lo que yo voy a escribir dentro de ella. Yo, por ejemplo, puedo escribir lunes, puedo escribir otra celda con un número, o puedo escribir una fórmula, por ejemplo. Voy a colocar 2 más 6. Bien, entonces, aquí yo tengo distintos contenidos, pero eventualmente yo tengo que tomar en cuenta de que el contenido siempre lo voy a ver aquí. Y acá me aparece una f de x. Los que no saben mucho de matemáticas, les quiero comentar que cuando ustedes vean una f de x, eso significa que es una función. Es una función de un cierto contenido desconocido que lo puedo asociar, ¿ya? Por eso se le dice en función de. ¿En función de qué valor? De una x, que esa x puede ser cualquier cosa que yo le designe a esa función. Entonces yo veo que aquí tengo una función, tengo el contenido que acá aparece el lunes, aquí ingreso a esta celda, acá la f de x, el contenido es una constante, que es un número, y acá este f de x vendría siendo una operación matemática, una suma. Eso tienen que tomarlo siempre en cuenta, porque cuando hablamos del nombre de la celda, mucha gente lo confunde y piensa que esto es el nombre de la celda y no es así. Esto es el contenido de la celda. Bien, cuando ustedes estén trabajando con una hoja de cálculo Excel, fíjense que al hacer clic celda por celda, tienen la posibilidad de realizar cualquier tipo de cambio.
acá nosotros no estamos dentro de una celda, estamos fuera de. Entonces podemos cambiar formatos, podemos realizar cambios a la estructura del Excel, podemos aplicar fuentes, realizar combinaciones, en fin, un sinnúmero de actividades podemos realizar. Pero si ustedes, por ejemplo, hacen doble clic con el botón izquierdo del mouse, o bien presionan la tecla F2, van a poder ingresar al interior de la celda. Y al ingresar al interior de la celda, todas las herramientas que estaban habilitadas se desactivan. Y es básicamente porque ahora lo que podemos solamente modificar es el contenido que va a estar dentro de la celda. Entonces, lo único que yo voy a poder cambiar en este caso es el tipo de fuente y respectivamente su color. Pero eso lo vamos a ver en otro tutorial. Bien, entonces solamente esos contenidos vamos a poder modificar. También se puede ver que el formato de celda solamente me permite ver la fuente. Así que después, cuando veamos el video de tipos de formatos, les voy a mostrar no solamente de la fuente, sino que de otros más. Bien, pero eso básicamente siempre tomar en cuenta. Y fíjense, yo me voy a acercar un poquito acá. Y cuando están dentro de una celda, primero se desactiva todo esto, pero además se van a dar cuenta de que aparece como una línea parpadeante. Eso significa que ustedes van a poder empezar a escribir. Bien, entonces voy a colocar escape y ahora salí de la celda y ya no aparece esa línea parpadeante. Ahora, de todas maneras, igual yo puedo escribir contenido. Si se fijan, cuando empiezo a escribir, ya estoy dentro de la celda. Se desactivan las opciones, salgo y ahora se activaron las opciones. Entonces, eso para que tengan en cuenta el momento de trabajar con sus planillas en Excel. Por último, cabe destacar que una celda se va a ubicar en una columna y en una fila, en una intersección entre ambas. Entonces, tenemos que identificar qué son las columnas, porque eventualmente para ciertas fórmulas nos van a servir. Las columnas, digámoslo así, es toda la numeración que viene de forma alfabética. Desde la A, si yo voy desde esta primera columna, coloco la tecla Control y me desplazo con los botones de movimiento del teclado hacia la derecha, me va a aparecer la columna XFD, que significa que el abecedario se ha repetido tantas veces que se va repitiendo posteriormente después las letras. Entonces tenemos muchísimas columnas. Bien, esto es una columna y esta columna tiene la posibilidad de modificar su tamaño. Para modificar el tamaño de una columna basta con que yo me acerque justo en los límites de ella y, si se fijan, el cursor del mouse cambia su posición. Bien, entonces cuando yo cambio la posición del cursor del mouse, ahí presiono botón izquierdo del mouse, lo mantengo y me puedo desplazar y me voy dando cuenta cómo se va extendiendo el tamaño de esta columna. Bien, ahora no solamente se puede modificar de esa manera, sino que yo también puedo hacer clic, siempre presionando el botón del mouse en las letras, no aquí, ¿ya? Siempre aquí es donde nosotros vamos a estar presionando el mouse. Entonces yo puedo hacer clic ahora con el botón derecho del mouse y puedo ir a la parte que dice ancho de columna. En el ancho de columna lo que yo puedo hacer es oprimir y darle un cierto valor. Las columnas en general vienen con un ancho de 10.71. Si yo, por ejemplo, aumento a 15 y le coloco aceptar, esa columna va a aumentar su tamaño a esa dimensión. Yo puedo seleccionar tantas columnas como lo desee. Por ejemplo, ancho de columna le voy a dar a estas 5 y fíjense que ahora todas las columnas tienen ese mismo tamaño. Entonces es una forma de poder ir viendo cómo modificar el tamaño de nuestra columna, que en concreto modificará el tamaño de nuestra celda. Se puede hacer lo mismo con las filas. Yo puedo seleccionar una o varias filas y en este caso yo puedo agrandar o achicar el tamaño de una fila que se encuentre por encima de mi selección, o bien si yo estoy seleccionando este conjunto de filas o una única fila, al hacer clic con el botón derecho del mouse me voy acá a donde dice alto de fila, y en alto de fila yo puedo también volver a colocar el tamaño de esta fila. En este caso, por defecto, las filas vienen con un tamaño de 15. Los valores son distintos, si se dieron cuenta. Para la fila siempre el valor va a ser mayor. Por ejemplo, ahora le voy a dar un valor de 30, coloco aceptar
Y ahí, si se dan cuenta, se modificó el tamaño de mi fila. Bien, entonces esto sería el primer video, el primero de más de 20 videos que voy a realizar a modo de tutorial gratuito para aquellas personas que se estén iniciando en este mundo del Excel. Como experiencia personal les puedo decir que una de las herramientas más útiles que van a poder aprender en su día a día es Excel. Ya, como a modo personal les puedo decir que desde que empecé a utilizar Excel, a esto ya más de 10 años que llevo usando esta herramienta, mi desempeño profesional ha mejorado muchísimo. También mi fuente de ingresos también se ha visto incrementada gracias a esta potente herramienta. Y no se lo digo porque realmente le esté haciendo publicidad al curso, sino que realmente aprender a usar Excel les va a servir para llegar a cualquier puesto de trabajo. A día de hoy todos los trabajos, sin importar el rubro, utilizan Excel. Excel es una herramienta muy potente, muy versátil y cualquiera puede aprender. Ya, no es difícil de aprender, solamente hay que dedicarle tiempo, hay que ser constante, hay que equivocarse, pero aprender de esos errores. Ya, yo en mi experiencia personal les puedo decir que cuando estuve estudiando en la universidad, mi única nota roja fue justamente por Excel. Y en ese tiempo el profesor me dijo, usted no sirve para esto. Y yo la verdad me sentí súper mal porque tenía intención de aprender esta herramienta, al final me fue mal, no la aprendí. Pero ya cuando empecé a trabajar me di cuenta que tenía que saber usarlo porque lo usábamos a diario en el trabajo. Y empecé a ver tutoriales y empecé a ver videos, pero lamentablemente algunos no eran muy claros o algunos no podían satisfacer las necesidades que yo estaba buscando. Entonces, en este listado de tutoriales les voy a enseñar lo esencial de manera práctica. Vamos a ver ciertos casos puntuales que generalmente son los que a mí en mi experiencia me han pasado en algún momento y les voy a enseñar cómo resolver esas problemáticas. Bien, e insisto, a esto hay que dedicarle tiempo, pero créanme que con harta dedicación van a poder llegar a hacer cosas muy buenas y se van a dar cuenta de que no es tan difícil. Piensen que si le dedican por lo menos 30 minutos al día, van a poder aprender en 2 meses, van a estar mucho mejor capacitados que como estaban al inicio del curso. Así que este curso está destinado para todo el público y eventualmente, si les gusta esta dinámica que vamos a adoptar en los cursos, van a poder tener la chance de realizarme preguntas y yo puedo ir desarrollando videos para ustedes. Eventualmente igual voy a publicar un curso que no es gratuito, es un curso de pago, pero créanme, vale la pena porque primero, aprender Excel es una inversión escalable. Lo que tú inviertes se va a multiplicar más de 10 veces en ganancia y en producción para tu trabajo o para tu proyecto personal. Así que eso, gente, los invito a seguir viendo los siguientes tutoriales y cualquier crítica constructiva, comentario o lo que sea es bien recibido. Así que eso, si les gusta el video, denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.